anunciamos que estamos ya con nuestro invitado, Carlos Herrera Descalzi, ingeniero, exministro de Estado, un intelectual también, no solo dentro de la ingeniería, sino en el análisis de nuestra nación. Nos llena de mucha alegría tenerlo presente, ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Muchísimas gracias por esta invitación y realmente es muy grato poder estar con ustedes acá una vez más y poder tener la oportunidad de dirigirnos al público en general y a los ingenieros en especial. Así, estábamos conversando con José justamente ya viendo la agenda de la semana y teníamos muchas preguntas en el tintero. Lancemos la pregunta. Este domingo 18, este domingo que viene, los ingenieros peruanos acuden a las urnas. Ha llegado el momento de renovar los cuadros dirigenciales en el Colegio de Ingenieros del Perú. Y nuestro invitado, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, está al frente de la lista número 4, la lista Ingenieros Unidos. Y tienen una frase muy interesante y muy especial en este momento. A más ingeniería, menos corrupción. Ingeniero Herrera Descalzi, bienvenido a Más Allá de la Noticia. Muchas gracias. Su propuesta de cambio. Supongo que cuando se llega a una postulación a un ente tan importante como un colegio profesional, hay muchas cosas que corregir, hay muchos rumbos que enmendar. ¿Cuál es su análisis al respecto? Sí, efectivamente. Bueno, para mí lo fundamental es que la institución no sea parte de lo que es su misión institucional. Ajá. Porque el Colegio de Ingenieros es creado por ley y por lo tanto, más que deberse a los propios ingenieros, se debe a la nación. Es la forma en la cual la profesión de ingeniería, y esto es válido para cualquier colegio profesional, presta servicios a la nación. Entonces, ¿qué le pide la nación a la ingeniería, al Colegio de Ingenieros? Tener una ingeniería competente, ética, que ese es el contrapeso a la corrupción, ¿no es cierto? Y comprometida con el país, es decir, conocedora del país, interesada en el país, parte del país. Eso es lo que uno tiene que formar. Entonces, ¿por qué esa profesión? Uno a veces lo ve con claridad cuando ve los contratos ferrocarrileros en los primeros 50 años de la República, ¿no? Y yo encontré, leyendo la historia y analizando los temas, mucho paralelo entre la creación de la Escuela de Ingenieros, la importación de los catedráticos y de las personas que iban a dirigir tanto la Escuela de Ingenieros de aquel entonces como la Universidad Agraria, y el tema de los ferrocarriles contratados siempre ingenieros extranjeros, con las obras importantes, ¿no? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenía esa capacidad del país. Entonces, desde allí, desde la época del presidente Balta, se proyectó la necesidad de que el país contase con una capacidad de construir, que eso es básicamente la ingeniería. Entonces, lo que tiene que ser una institución es cumplir con los fines. Entonces, ¿cómo se cumple dentro de esos fines? A través de la capacitación permanente. En el mundo de hoy en día, el avance de la ciencia y de la tecnología es permanente. Entonces, lo que uno dio en una universidad son principios básicos, principios generales. La universidad le da a uno una base académica y el resto lo va aprendiendo en la vida, pero permanentemente uno tiene que perfeccionarse. Eso pasa en todas las profesiones, en algunas, como ingeniería, como medicina, es mucho más dinámica que en otras, pero hay esa necesidad. Entonces, ese es uno de los ejes de la carrera. ¿Qué hemos hecho? Yo he sido anteriormente decano del Colegio de Ingenieros hasta en 2 oportunidades. Entonces, yo tracé metas de largo plazo, no de corto plazo, porque en los cortos plazos, en los 3 años, es un pase, al final del pase queda el retrato de uno en la institución y lo que importa más que solamente obras físicas, son los cambios importantes en la institución. Entonces yo planteé, por ejemplo, la internacionalización de la ingeniería peruana para que la ingeniería peruana sea reconocida a niveles internacionales. Eso ha avanzado bastante. Se ha hecho a lo largo de 6 años. Los 3 años de mi periodo anterior y los 3 años que fenecen en el actual periodo, pero recién está a puertas. Recién han sido 6 años para que logremos ser admitidos y que el Colegio de Ingenieros, en base a eso que iniciamos en estos momentos, sea reconocido como capaz de certificar ingenieros AP. Es decir, que un ingeniero que pase un examen especial que tiene el Colegio de Ingenieros puede ser reconocido para el ejercicio de la profesión
en los países de la cuenca del Pacífico. Y estamos hablando de Japón, de China, de Corea, Los de la PEC, de Rusia, lo que es APEC. Los miembros de la PEC. ¿No? Pero eso es bastante porque son sociedades bien cerradas al ingreso de la ingeniería. No es que con esto van a poder directamente trabajar, pero por lo menos no van a recibir la objeción de que no les aceptan. Hay un control de calidad del ingeniero. Ahí. Ese control de Hay una calidad, protección en cuanto a sus Claro. profesionales también, ¿no? claro, ese nivel de calidad ya se puso y ya estamos a puertas de eso. Ya entramos, ya somos miembros plenos. Durante mi gestión logramos ser miembros, mi primera gestión, logramos ser miembros temporales y luego pasamos examen por 3 años. En estos últimos 3 años yo he apoyado al colegio en ese proceso. Y ahora viene el hecho de esto, ¿no? Hay un segundo tema que es también parte de la propuesta. La propuesta tiene 2 ejes fundamentales en lo que es propuesta para afuera, ¿ya? Lo primero es el anticorrupción y lo segundo es la propuesta al país sobre reducción de riesgo de desastres. Eso también lo planteamos en mi primera gestión, vía otro mecanismo, también internacional. Somos miembros de WEFEO. WEFEO son las siglas de World Federation of Engineering Organizations, que es la Federación Mundial de Asociaciones de Ingenieros. Y hemos avanzado muy rápidamente en esto. Hoy presidimos un comité mundial de WEFEO, que es justamente el de reducción de riesgo de desastres. En mi primera gestión conseguí que el Perú pueda ser sede de un congreso mundial de la WEFEO. Y seleccioné como tema, no un tema de mi especialidad profesional que hubiera sido energía o minería, sino un tema de reducción de riesgos de desastres, porque sentía que eso es lo que más necesitaba el país, donde el país tiene ahí un talón de Aquiles, tiene muchos pronósticos. Y cada año, al menos en la época de Huaycos, Volvemos a repetir pero la se misma hace historia. muy poco. Hay muy poco presupuesto y esta es una cosa que uno la tiene que mirar de Ahora, largo plazo ingeniero, y la queremos impulsar. eso es importante, pero quería llevarlo porque seguramente mucha gente a veces se pregunta, y acá vemos los edificios, ¿no? Hace poco en Surco, en un terreno, en un predio, estaban excavando, y había un edificio al costado que ha sufrido por rajadura, y hubo un desplome, incluso en otro condominio se cayó incluso el mini gimnasio, y menos mal que no hubo una persona ahí si no moría, lo vimos por televisión, esto ya tiene más de 2 meses. Sucede que ahí ha habido ingenieros. ¿Alguien puede denunciar a alguno de estos ingenieros ante el colegio? ¿Existe eso? Eso debería ser ya. O sea, hay un tercer punto, luego vuelvo a ese tercer punto, le voy a Y responder bueno, el directamente. tema digamos, de la gente, como cuando hay un abogado que hace mal praxis, le denuncian en el colegio de abogados, ¿no? Que tiene que ver con la modificación de la regla de juego y cómo están puestos los poderes. Pero en el Colegio de Ingenieros existen 3 estamentos en nivel. Hay uno que es el nacional, que es el Consejo Nacional, los consejos departamentales y luego las especialidades, los capítulos. Esa función está dentro de los consejos departamentales. Entonces, lo que debiera ser una regla es que esto se denuncie ante el Consejo Departamental, correcto. Entonces, hay un debido proceso. Ahora, hay casos de estos. No se hacen públicos porque tocan a la persona. Y pero sí, corren su curso, digamos, interno. en el curso interno, sí, y en el curso interno se aplican sanciones, se suspenden el ejercicio de la Y profesión. para pasarle la Aquí pelota más de eso. taquito a José, otra preguntita muy rápida, muy breve. En el caso de Odebrecht, de OVAS, de Camargo Correa, Graña Montero, las consorciadas, todo, ha habido no 1000, quizás más de 1000 ingenieros en distintas obras, Chavimochi, el tema del Metro de Lima, entre otras. Sucede que los ingenieros, como profesionales, no tuvieron la percepción algo de que había corrupción por lo bajo. Algo de usted ha podido analizar y de repente algunos ingenieros o miraron y se quedaron calladitos o quizá alguien sí denunció. Esa es una pregunta bien interesante y se la respondo y le digo que una cosa que a mí me preocupa como profesional es cuando veo que aquí en el informe Vallato cómo está categorizado, o mejor dicho, cómo está dividido por obras. ¿No? Por obras, sí. Los capítulos son Por capítulo, O sea, ¿no? Sí, no, por, la novela continua constante. por la línea del metro, por Chavimochi, por las carreteras, Pero etcétera. se De ahí, o sea, todo ello, ¿no? Lo han partido así. Pero hay una cosa que es bien importante de diferenciar. La corrupción
no está en la obra, no está en el ingeniero. Ya. La corrupción está en la empresa. La corrupción está en el gestor de la empresa, que ingeniero o no ingeniero, porque para ser dueño de una empresa o ser gestor de una empresa No es necesario ser ingeniero, no se necesita ser ingeniero, ¿ya? La corrupción está en ellos. Ya. Nunca penetra a los niveles inferiores. En los niveles inferiores, ¿por qué no penetra? Porque la corrupción tiene las reglas de la mafia. Y en las reglas de la mafia, la virtud principal del mafioso es el silencio. No decirle nada a nadie. Y el castigo es bien alto, incluida la tortura y la muerte para el delator. Entonces el delator, dentro de las reglas de mafia, es el peor de los delincuentes para una mafia. Entonces lo último que va a hacer una mafia es difundir eso. Ah, sí. Entonces hay veces que en café, conversando con colegas, con eso, alguna vez yo he preguntado, le digo, en la empresa que estás, dicen qué, y me han jurado, y eran honestos, no tenían ni idea de lo que pasaba, ¿ya? Pero el tema de la corrupción, que es un tema importante, las obras son el mecanismo. Cuando ingresamos a la UEFEO en el año 2013, y asistí al primer congreso de la UEFEO, encontré que habían 10 líneas de acción, que son 10 divisiones de trabajo, digamos, temas principales, ¿no? Uno de esos 10 temas era la corrupción. Y escuché un reporte sobre la corrupción que me hizo erizar la piel. Hablo a nivel internacional, ¿no? Que las obras de ingeniería son el segundo vehículo de la mayor corrupción en el mundo después de la venta de armas. Esto lo escuché. ¿Qué tal con los proyectos y megaproyectos? Pues mueven mucho dinero. Mucho dinero, ¿no? Y hemos sido como sociedad víctimas de esa realidad. Y acá creemos, al igual que usted, ingeniero Herrera Descalzi, que la lucha contra la corrupción debe ser una plataforma amplia que nos involucre a todos, comunicadores, periodistas, a los colegios profesionales, en este caso también al colegio de ingenieros, ¿no? Sí. De hecho, una de las líneas, o sea, usted ha mencionado nuestro lema, ese es el lema o sea, que nos acompaña a todos bajo un gorro más general, que es servir y no servirse. A más ingeniería, menos A más corrupción. ingeniería, menos corrupción. Un lema muy necesario en este momento. Sí, y fortalecer, como dije, las líneas de ética, las líneas de moral, las líneas de disciplina dentro del profesional. Un minutito tenemos en esta entrevista. Quisiera compartir con José preguntas muy chiquitas y respuestas muy chiquitas para hacerlo más tipo ping-pong. Le voy a plantear, voy a mencionar algunos detalles que usted plantea en en la línea de acción general, ¿no? En esta postulación. Primero, auditoría y control permanente. Segundo, información periódica de estados financieros. 3, actualización profesional a través de oportunidades en universidades de prestigio. 4, elaborar iniciativas de ley sobre temas relativos al desarrollo de la ingeniería. Y 5, vocación de servicio institucional. Sí, esas 5 líneas marcan un rumbo de qué cosa es lo que se quiere hacer. En las primeras es honestidad y transparencia, ¿no? En las segundas es excelencia, o sea, capacitación permanente para progreso en la profesión y búsqueda de oportunidades. Igual que cualquier otra de las profesiones, cuando un profesional no tiene las oportunidades en su país, no desarrolla. Y otra cosa que es importante, ¿ya? Si vemos el PBI del mundo, es decir, dónde está la riqueza, cómo se forma, cómo se crea la riqueza del mundo, 30% está en las materias primas, pero 70% está en los servicios. En los servicios. Ingeniero, para terminar, ¿cuántas ingenierías hay en el Perú? ¿Cuántas especialidades? Y en la elección donde participa, digamos, el peso seguro lo tiene más la ingeniería civil. Pero, por ejemplo, yo me hacía esta pregunta, y a veces conversando con amigos ingenieros, digo, oye, ¿cuántas especialidades de ingeniería hay? ¿Qué nos dice el que ha sido decano además 2 veces, el ingeniero Herrera Descalzi? Las especialidades se agrupan por capítulos, y según el mayor número de capítulos son 18. O sea, hay 18 especialidades diferentes, pero en realidad hay capítulos que agrupan 2 o 3 especialidades. Y hay especialidades que aparecieron, esto fue en mi época de decano pero en la Facultad de Mecánica de la UNI, creé 2 especialidades que me parecía que necesitaban el Perú: ingeniería naval e ingeniería mecatrónica.
Entonces, por ejemplo, las dos ya tienen profesionales que han salido hace 15, 20 años y se agrupan dentro de un mismo capítulo que ya involucraba a los ingenieros mecánicos y mecánicos electricistas, ¿no? Pero allí sería un capítulo solo, ya tiene 4 especialidades. Caramba. Entonces, yo le Ahora, diría hay más de Qué 100. dinámico es el mundo Mira, de la ahora ingeniería, ¿no? sobre mecatrónica, cuando a veces uno tiene conferencias con chicos, con jóvenes, y dice, yo voy a ingeniería mecatrónica, ahora ya sé que el ingeniero Herrera Descalzi fue quien ha creado Quien esta impulsó, ingeniería. ¿no? Quien impulsó, Eso es ¿no? histórico, ¿ah? Eso es Claro. importante. Es- Porque es es la un pri- detalle. es- gran es la dato. es la primera, no solamente en el Perú, sino en muchos países de América. Años después me encontré con que en Colombia y en Ya venía, ya había Brasil copiado, no había también. copiado. Y esto lo consigue más allá de lo de ingeniero. El 18 de noviembre son las elecciones. Muchas gracias. Quizá 30 segundos, algún mensaje final. Quisiéramos que el ingeniero Herrera Descalzi, ya a manera de despedida, para ir cerrando esta amena entrevista, haga un llamado a los ingenieros peruanos a confiar en la lista que encabeza y a votar por el número 4 este domingo que viene. Pido a los ingenieros que nos acompañen con su voto, pero sobre todo que antes de votar hagan una reflexión y entiendan que elegir es un acto de otorgar confianza. Y yo me preguntaría, y siempre me pregunto como elector, si tuviera que entregar la custodia de mis hijos a alguien, o si tuviera que entregar el manejo del dinero, de mi dinero, a alguien, ¿qué escogería? Yo escogería experiencia, conocimiento, probidad y compromiso, que es lo que ofrecemos. Correcto. Muchas gracias a nuestro invitado. No se muevan, José. Viene el escritor y arqueólogo Pedro Espinosa. Vamos a hablar de su obra, un relanzamiento de su Sí, novela. las cabezas de Hidra, de él vamos a conocer más acerca del relanzamiento de este libro. Ya volvemos. Que será en la Casa de la Literatura, ¿verdad? Exacto. Agradeciendo ahora una pausa y regresamos.